Continuamos en esta conversación con Robert Alonso. Antes de hacer la pausa, usted había mencionado que había pues, señalado la inviabilidad de la vía democrática para lograr un cambio en Venezuela. Y precisamente me iba a responder cuál, según su criterio, sería la manera. Bueno, había comenzado a decir que la pregunta correcta hubiera sido ¿cómo hubiéramos podido recuperar a Venezuela? ¿Porque cree que es irrecuperable a estas alturas? ¿Cómo la hubiéramos podido recuperar? ¿Cree usted que es irrecuperable en este momento? Para mí es irrecuperable. En estos momentos, para mí es irrecuperable. La gente lo que está sumida a una depresión colectiva demasiado grande. No hay ningún tipo de liderazgo, ni colectivo, ni unitario. El régimen tiene todos los controles habidos y por haber, no solamente dentro del país, sino fuera del país. La comunidad internacional, por mucho que digan y por mucho que vocifere Donald Trump y la Unión Europea y todas esas cosas, ellos se van a entender con quien ellos saben que va a levantar el teléfono en Miraflores. ¿Y usted no cree, disculpe, y usted no cree que es un atrevimiento de su parte decir que en Venezuela no hay liderazgos ni políticos ni sociales? No hay ninguno, fíjate, y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar rápidamente porque en Venezuela, como sabemos, lo hemos venido diciendo en este programa, y lo vengo diciendo desde el año 2000, cuando se instauró el castroestalinismo en Venezuela, se ha implantado, rige una tiranía castroestalinista. Es una tiranía castroestalinista. Las tiranías castroestalinistas en ningún lugar del planeta permiten oposición. Eso es elemental, No hace falta haber estado luchando contra el castroestalinismo más de 43 años como yo para entender que en una tiranía castroestalinista no puede haber oposición. ¿Y por qué usted no ha tenido, disculpe, es una falsa oposición? ¿Por qué usted, ahora, me escucha? ¿Por qué usted, que dice que tiene 43 años luchando contra el castroestalinismo, no ha tenido éxito? Bueno, porque comencé en el año 1972. ¿Por eso no ha tenido éxito? ¿Cómo? O sea, usted dice que tiene 43 años luchando con el castroestalinismo, pero no ha tenido éxito. ¿Por qué cree que no ha tenido éxito? No hemos tenido éxito porque Castro ha sido, Fidel Castro, hoy ya fallecido, ha sido extremadamente hábil. Pero ya no está. Hábil para lidiar incluso con su hiperenemigo a 90 millas de distancia. Pero ese fracaso me ha dado a mí la experiencia para alertar a otros pueblos, no solamente al pueblo venezolano, a otros pueblos como el Chile, por ejemplo, en su momento, para alertarlo a que no fracasen como hemos fracasado aquellos que tenemos muchos años, décadas luchando contra ese enemigo. Y los venezolanos han cometido no solamente los mismos errores que cometió el pueblo cubano, sino han incrementado en errores. Por ejemplo, ¿Y usted ha cometido errores? ¿Usted ha cometido errores? Porque supongo que se incluye en todos esos venezolanos. ¿Cuáles han sido sus errores? Por supuesto. Una vez yo di una entrevista en Venezuela, una charla en Venezuela, y me dijeron, bueno, pero usted lo que ha hecho es fracasar. Yo digo, sí, yo soy experto en fracaso, tengo un doctorado en fracaso. Eso me da a mí la moral, vamos a decirlo así, o me da las herramientas, más que moral, para explicarle a los venezolanos que no me imiten, que no fracasen donde hemos fracasado nosotros los cubanos. Ahora, ¿dónde hemos fracasado, por ejemplo, los cubanos? En pensar que los Estados Unidos nos van a liberar. Y eso es lo que están haciendo los venezolanos en estos momentos, que pensando que Trump los va a liberar y pero ya no les queda otra. Discúlpeme, pero no puede ser tan absolutista, porque hay muchos venezolanos como yo que no piensan que Estados Unidos nos va a liberar. Creo que está incluyendo a todos los venezolanos en el mismo saco. No, yo estoy hablando en la inmensa mayoría, no casos puntuales, porque los casos puntuales en realidad no cuentan.
Pero ahorita, en estos momentos, el venezolano está en una depresión colectiva. El grueso del venezolano, si uno escucha, por ejemplo, a Kiko, ahorita me dieron un video donde él no está en depresión, él lo que dice es que como no votamos y como esto y como lo otro, pero él tiene su agenda, ¿no? Ahora, cuando uno analiza el grueso de los venezolanos, por lo que uno escucha, por lo que uno recibe, porque yo recibo muchos emails, yo recibo muchos tweets, yo recibo mucha información, y en estos momentos entiendo que el grueso de los venezolanos está simplemente esperando que lleguen los marines, como sucedió en Panamá, como sucedió en Grenada, o como sucedió inclusive no con los marines, pero de una intervención directa en Chile, cuando Pinochet, etcétera. O sea, están esperando esa reacción y el mundo ha cambiado. Usted dice, usted en esta conversación ha dicho que pues usted ha combatido al régimen Castro-estalinista por todas las vías posibles, de todas las maneras posibles. En consecuencia, también ha combatido al chavismo por todas las vías posibles, debo suponer. Si es así, ¿se arrepiente usted de haber combatido al gobierno de Chávez de la manera que lo hizo en el año 2004? Bueno, el problema está en que el año 2004 nos ganaron por la vía del engaño, cuando el 7 de marzo a las 12:36 del mediodía salió Pompeyo Márquez en cadena nacional. Eso es importante, que en cadena nacional, es decir, pueblo de Venezuela, ya hemos logrado los objetivos, entre paréntesis, con Aguarimba, y el gobierno, le decía gobierno, yo le digo siempre de su régimen, se va a sentar en la mesa de conversación para discutir los términos del referéndum revocatorio. Entonces ahí fracasamos. Yo jamás pensé que íbamos a fracasar por esa vía. Entonces eso me enseñó, ese fracaso me enseñó que en el año 2010, 2014, le dijera a mis seguidores: no escuchen a los burundangueros, no escuchen a los falsos opositores, y escucharon a los falsos opositores porque mataron la sublevación cívica, que era importante, muy importante, más importante que esta del 2017. La mataron con diálogo, con el engaño nuevamente, de una manera fabianista. Cuando hacía referencia al año 2004, me refería a precisamente lo que ocurrió en la finca Dactari, terreno de su propiedad. Bueno, en la finca Dactari lo que sucedió fue que me sembraron, estando ya fuera de Venezuela, me sembraron a un grupo a un centenar de colombianos que alegaban ser de la autodefensa de Colombia. Ya yo tenía ya más de casi un mes fuera de Venezuela. ¿En qué fecha salió de Venezuela? ¿En qué fecha salió de Venezuela? En el 2004 fue la Guarimba. Dígame. ¿En qué fecha salió usted de Venezuela en el 2004? Yo me fui de Venezuela en el 2004, sí. Claro, ¿en qué fecha? En abril de 2004, y la explosión de los Paracachitos fue el 9 de mayo, Día de las Madres de ese mismo año, 2004. Y yo me entero por sorpresa porque mi madre me lo anuncia. Yo la llamo para felicitarla por el Día de las Madres, y ella me dice: hijo, está viendo Globovisión, porque aquí se veía Globovisión entonces. Bueno, todavía se ve. Y yo le dije: no, ¿qué pasa? Y dice: tu finca está invadida por la DICI, por el ejército, por esto, por lo otro. Y ahí fue cuando yo me entero de los Paracachitos. Usted en esta conversación ha dicho que ha combatido por todas las vías posibles al Castro-estalinismo, incluso por la vía subversiva. No, subversiva no, por la vía militar, porque eso no es subversión, eso es una vía militar frontal. Sí, claro, por supuesto, en Angola, en Afganistán, en Vietnam. No, pero me refiero al gobierno de Chávez. Inclusive en Venezuela, en el Esequibo. Cuando le hago la pregunta sobre la confrontación, pues la defensa, su combate hacia el castroestalinismo, y me refiero precisamente al caso venezolano, ¿lo ha hecho también por la vía subversiva? No. Nosotros no, yo no creo en la vía subversiva, yo creo en la vía militar, pero no subversiva. Eso no es supresión, eso es una lucha frontal tradicional. Pero es una lucha que en Venezuela no procede para combatir el castroestalinismo por muchas razones. No hay las vías, no hay los medios,
no hay el financiamiento, hay que combatir, o debió haber sido combatido por la vía de la resistencia cívica no violenta. Una última pregunta para finalizar, porque se nos acaba el tiempo y quisiera que fuera concreto en su respuesta. Usted ha dicho hace minutos que los venezolanos estamos sometidos a los designios de falsos líderes opositores, de falsos profetas, como mencionó en una pasada entrevista. ¿Quién, según usted, serían los verdaderos líderes, los verdaderos profetas en el caso venezolano? Ninguno. Estando Venezuela bajo una tiranía castroestalinista, es imposible que exista un solo opositor verdadero a quien se le deje transitar, salir, entrar a Venezuela. Eso es imposible, eso no existe en una tiranía castroestalinista. Es decir, que todos los opositores, según usted, tienen un precio. Absolutamente todos. Muchísimas gracias. Conversamos en esta edición con Robert Alonso. Hasta una próxima.